El bosque verde. Hace un tiempo ya, en el antiguo Japón, supuestamente, se encontraba un pequeño zorro andando por el pasto buscando algo que comer. Había un pequeño conejo, pero era demasiado pequeño para él y además no quería correr tanto. Buscó y hasta que encontró un nido de palomas. ¿Palomas acá? ¿Por qué? Se fue un poco más allá a ver y vio un pequeño grupo de personas que no conocía. No eran animales como él, eran altos, pero no tanto como el oso, no eran tan robustos. No iban en cuatro patas como los ciervos. No sabía qué eran. Y se dio cuenta que ellos apestaban. Había muchas cosas que ellos hacían. Y después de estar unas 3 horas, desde que llegó ahí hasta mediodía, ya no pudo más y fue a comer los huevos de las palomas. Fue más allá, un poco hambriento aún, y llegó a un riachuelo. Fue a tomar agua y vio a uno de esos seres que no conocía, un poco más pequeños, de cabello dorado. Y veía que después de estar tomando agua hasta el cuello, le miró y se asustó. El zorro pensaba que eran animales tranquilos, así que solamente tomó agua, la miró y se fue. Esta chica nunca olvidaría el color tan hermoso que tenía el zorro. Ella siempre pensaba que al ser rubia en este mundo, en esta parte del mundo donde no había nadie como ella, todo iba a ser muy problemático. Aprendió el idioma desde niña, pero no sabía nada de eso. Al llegar a casa, quiso contarles a todos eso, pero se hubieran molestado al saber que ha estado otra vez jugando en el río. Fue entonces donde un amigo y dijeron, quiero ver un zorro. El amigo le dijo, no, no te puedo dejar. Eres muy joven, podrías perderte y no sabes usar armas. Mejor anda a la planicie. Allá de lejos verás algunos ciervos. Recoge unas flores, véndelas. Haz dinero. La chica no tenía nada que ver con el dinero. No le interesaba. El zorro, cansado, decidió ver todas las mañanas a la chica. Y la chica constantemente también iba al río a verle. Después de una semana, incluso la chica intentó hablarle. El zorro movía la cabeza para un lado, para el otro y se iba. 2 días después, no fue al río directamente, sino se escondió desde cierto lugar. El zorro no era tonto. La olió desde lejos, sabía que estaba allí, pero no la veía. Sabía que era una trampa, pero aún así decidió tomar un camino largo de regreso a su madriguera. Vivía solo, pero podría ver de qué está hecha esa niña. Pasó cerca a la guarida de un pequeño león. Sí, todos los animales grandes habían huido. Allí, más allá, la chica también vio al león y se asustó. Pero el león no tenía ganas de comer. Había comido un pequeño ciervo hace poco. El zorro fue más allá por la madriguera de un oso. La osa estaba fuera. El oso se había ido de casa y la niña también vio a ese animalito. Se asustó cuando se dio cuenta que era un oso. Pensaba que era tal vez, no sé, algo con mucho pelo, pero nada peligroso. El zorro llegó a su madriguera, habiendo olvidado a la chica. La chica se acercó y le dio un pan con miel. El zorro intentó comerlo y era muy dulce para su boca, pero aún así se lo tragó todo. La chica vio que sus ojos eran demasiado oscuros para un zorro. El zorro vio que la chica tenía los ojos demasiado oscuros a comparación de su cabello. El zorro abrió la boca
Y la chica también abrió la boca. La chica se tocó el pecho y dijo, Mía. El zorro se hizo así y dijo, ¡Uf! Ella intentó decir ese sonito, ¡Uf! Pero no le salía muy bien. El zorro se reía y le hizo con la cabeza señas para que se vaya de ahí. Ya se estaba haciendo tarde. La niña recorrió el camino y llegó. Estaban preocupados en su casa, pero dijo que había encontrado madriguera de un zorro, de un oso y de un león, todos pequeños. Todos querían aprovecharse de eso, querían vender todo, porque esos animales pequeños se venderían bien en un circo o para la casa de un señor feudal. Cuando la chica no supo qué hacer, corrió al bosque y encontró un árbol que le miraba. ¿Me miras? Sí, ¿qué pasa? Ah, entonces eres amiga de uno de este bosque. No te preocupes, todo el mundo se olvidará de eso. Ahora mismo van a venir los grandes adultos. Ah, por favor, no maten a los de mi pueblo. Lo siento. Pero si quieres hacer algo, guíalos en esa dirección. Van a encontrar un bosque verde. Al pasarlo, ya no podrán volver. Irán a otro pueblo y esta zona quedará como nuestra casa. La chica aceptó y pasó y no había nada más que árboles. Pero estos árboles no tenían tronco marrón, tenían tronco verde. Las flores, no habían casi insectos, a pesar de que todo era a escala de verdes, el cielo seguía siendo azul. Él los guió y muchos niños y todos los demás habían dejado todo para seguirla. Decían que tal vez encontraran más. Pero después de un momento se escuchó un aullido, un rugido, un bramido. Todo había sido atacado por los animales grandes. Algunos querían volver con armas, pero la niña dijo, ya estamos cerca. Corrió y después de pasar algo que se veía como una telaraña, que ellos sentían y se movían, fueron a pasar a un lugar donde ya no era un bosque verde, era un bosque normal y más allá un río y más allá se veía una ciudad. Querían volver, pero se dieron cuenta que ya no existía ese lugar donde ellos vivían. Todo ese bosque verde había circundado el lugar, ya no había nada más. Se fueron, perdieron todo lo que tenían, pero comenzaron una nueva vida allí. Contaron a muchos del bosque verde, pero nadie les creyó. Así que un día un zorro grande dijo, Mía, Mía, y estuvo feliz de ver a la chica crecida y contenta. Por Tora y Ludojuegos.